Entonces, estos virus no se transmiten de persona a persona, sino que tiene que existir un vector, que puede ser un mosquito, como vemos acá en la figura, o una garrapata. Estos artrópodos hematófagos se llaman porque tienen la capacidad de picar, y al picar succionan sangre de la persona o del animal infectado. Y estos vectores tienen la capacidad de que una vez que succionan sangre con el virus de la persona o animal infectado, ese virus se replica en el interior de este vector y salen miles de virus nuevamente. Y esos virus van a las glándulas salivales de este vector, sea mosquito o garrapata, y este vector va a ir a picar a otro individuo o animal sano y le va a introducir todos los virus que se han replicado en el interior de este vector. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Entonces, hoy día vamos a hablar de todos esos virus que se transmiten por medio de estos artrópodos hematófagos. ¿Cuáles son esos virus? El virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus de chikungunya, el virus del Zika, principalmente, que son las patologías más frecuentes en nuestro medio. Son más de 350 de estos virus, pero 100 producen infecciones en el hombre. Estos son los vectores, que son las garrapatas, y estos son los mosquitos, ¿ya? Nosotros no vamos a ver los virus que se transmiten por las garrapatas, porque esas enfermedades generalmente son encefalitis, que no existen en nuestro medio. Están las encefalitis del Nilo, encefalitis de la Croix, de San Luis, que se producen generalmente más en el África, ¿ya? También hay enfermedades transmitidas por garrapatas, pero tenemos acá la enfermedad de Lyme, que es una bacteria, Borrelia burgdorferi, o una bacteria también, que es la Rickettsia connori, que produce la fiebre botonosa, pero nosotros estamos en virología, ya no en bacterias. Esas enfermedades no son comunes en nuestro medio, es más en Europa, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a referir a las enfermedades transmitidas por mosquitos como vector. Hay varios virus que utilizan como vector a los mosquitos, como por ejemplo hay unos que utilizan al mosquito Culex, hay otros que utilizan al mosquito Anófeles, que es el que produce el paludismo. Eso lo van a ver en parasitología, me imagino. ¿Y han llevado esto en parasitología? El paludismo, el Sí, género doctora, digamos. son, ¿qué se llaman? Hematozoarios, creo que se llaman, ¿no? Porque producen infección en la sangre. Son parásitos que producen infección en la sangre. Nosotros vamos a ver a estos virus que utilizan como vector principalmente a dos mosquitos, el Aedes aegypti principalmente es el más importante, y en el caso de chikungunya, al Aedes albopictus también, además del Aedes aegypti. ¿Ya? El de la fiebre amarilla selvática utiliza al Aedes africanus en el África y al Aedes aegyptus en América. ¿Ya? Pero principalmente es el Aedes aegyptus, que producen diversas infecciones, que es el dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla. ¿Por qué se llaman arbovirus? Porque son virus, como les dije anteriormente, que se multiplican, se replican en un artrópodo hematófago, sea que es mosquito o sea garrapata. Y posteriormente pueden realizar la transmisión del virus mediante una picadura, ¿ya?
Son viriones o virus envueltos, es decir, que tienen peplómero, su forma es esférica, y su ácido nucleico es un ARN. Sus hospedadores son los vertebrados, como los animales mamíferos, el hombre, pero también son invertebrados, como vemos acá el mosquito, que es un invertebrado, o la garrapata. Estos arbovirus, chicos, pertenecen a diversas familias y por su epidemiología y similitud de las enfermedades que producen, se los ha clasificado en 3 familias, que son la Bunyaviridae, Flaviviridae y Togaviridae. En la familia Bunyaviridae están los que producen la encefalitis de la Crohn, el hantavirus y fiebre oropuche. Nosotros vamos a ver el hantavirus, pero en otro tema, porque se transmite por un vector que es un ratón, ¿ya? Aquí tenemos a la familia Flaviviridae, que son los que vamos a estudiar hoy, al virus del dengue que produce la enfermedad llamada fiebre dengue, la fiebre amarilla, que es la enfermedad producida por el virus de la fiebre amarilla, y tenemos al virus Zika, que produce la fiebre de Zika. Y acá tenemos en la familia Togaviridae de los arbovirus al virus chikungunya, que produce la fiebre de chikungunya, y al virus mayaro, que produce la fiebre mayaro. Nosotros vamos a estudiar al virus del dengue, al virus de la fiebre amarilla, al virus del Zika y al virus chikungunya. ¿Qué patologías? Te estoy hablando de todos los arbovirus en general, ¿ya? Todos los arbovirus. No estoy entrando a ningún arbovirus en particular. Entonces, ¿qué patologías producen estos virus? Tenemos formas encefalíticas, que ya dije anteriormente, la encefalitis de San Luis, la encefalitis de la Crohn, la encefalitis del Nilo, que no los vamos a ver, generalmente son producidos por garrapatas en el África o en Europa. Vamos a ver estos 3 virus, 4 virus, virus de la fiebre amarilla, virus del dengue, virus de chikungunya y virus Zika, que producen fiebres hemorrágicas o formas febriles y con algias, es decir, mialgias, artralgias, y pueden haber o no exantema. Entonces, a esos virus nosotros vamos a estudiar hoy. Esos arbovirus tienen sus hospederos, que son donde se replica el virus, que pueden ser los monos generalmente, que son los hospederos, esos son los hospederos definitivos, se puede decir, ¿no? Porque en estos virus, en estos hospederos son los que se replica el virus y se mantiene en vida. Ahora, mediante estos vectores que pican a estos hospederos, puede llegar este virus a los hospederos accidentales, que son el hombre y son algunos otros mamíferos, que es los que vamos a ver. ¿Cómo es la epidemiología de estas infecciones? Ya dijimos que estos hospederos funcionan como reservorios, pueden ser las aves, los mamíferos, que tienen en su interior al virus. Y cuando este virus se encuentra en estado de viremia, es decir, circulando el virus en su sangre, puede ser picado por un vector. Este vector es un mosquito o una garrapata. Al picar a estos reservorios que están en estado de viremia, va a succionar sangre. Y al succionar sangre, va a succionar sangre mezclada con virus. Y ese virus se va a replicar en el interior de estos mosquitos y garrapatas y va a ir a sus glándulas salivales.
y va a picar a un reservorio accidental, que puede ser el hombre o los animales, donde se replica generalmente en el hombre, se disemina y el hombre se enferma. No es como los reservorios, estos otros reservorios que no se enferman, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver la transmisión, que es de hombre enfermo que tiene el virus circulando en su sangre durante los primeros 4 días, generalmente en el dengue. En chikungunya es más tiempo, y va a ser picado por un vector que es un mosquito y va a ser transmitido a un hombre sano. Entonces, ¿cómo se van a manifestar clínicamente estas enfermedades? Depende del estado inmunológico de cada paciente. En algunos pacientes y en la mayoría de los pacientes, estas enfermedades pasan solamente por una sola fase, que es la fase febril. O sea, que se multiplican en células del endotelio capilar o de los ganglios linfáticos, produciendo un cuadro benigno de escalofríos, fiebre, mialgias, artralgias. Se constituye en una enfermedad menor. Por ejemplo, es el caso del dengue clásico, que anteriormente se llamaba y ahora se llama fiebre por dengue, que la mayoría de las personas enferman de dengue sufren de fiebre, mialgias, artralgias, dolor retroorbitario, cefalea, y después entra en un periodo de recuperación y se va la enfermedad en unos 15 días. Pero hay otros pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo diabéticos, hipertensos, o alguna otra cáncer, que pueden pasar a una segunda fase y sufrir una enfermedad mayor, donde pasan a una fase crítica porque el virus se localiza en los músculos, en las articulaciones, como en el caso del chikungunya, en la piel, en los vasos, como en el caso del virus de la fiebre amarilla, en las vísceras o en el sistema nervioso central, en el caso de los arbovirus que vimos que producían encefalitis. Y estos pueden producir una enfermedad mayor que en algunos casos puede llegar a un estado crítico, como en el caso de la fiebre amarilla, una fase tóxica donde el paciente entra a una terapia intensiva, o en el caso del dengue llega a un dengue grave que debe ser tratado en una terapia intensiva, ¿no? Estas, como dijimos, pueden ser formas encefalíticas, que ya hablamos, que se producen en el África, pero nosotros vamos a ver estas formas hemorrágicas y febriles, sobre todo en aquellos virus que tienen predilección por el sistema vascular, como el virus de la fiebre amarilla, produciendo hemorragias, o el virus del dengue, en su forma de manifestaciones hemorrágicas, que antes se llamaba dengue hemorrágico, actualmente es dengue con signos de alarma, sobre todo manifestaciones hemorrágicas, o las formas febriles, donde está el dengue clásico, el virus chikungunya, el dengue, o que es el Zika, o la fiebre amarilla en su forma solamente febril. Entonces, ahora, ya en lo que hemos hablado hasta el momento, es referirnos a todos los arbovirus en general. Ahora vamos a empezar a describir cada uno de estos virus. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? Recién voy a empezar a describir el dengue. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora, está bien. Atiendan, porque esto les va a servir de por vida. Entonces, ahora me voy a voy a entrar a explicar el dengue. En la práctica, ustedes solamente van a hablar del dengue, porque es la enfermedad más común en nuestro medio. Y en la práctica, el objetivo de la práctica es que ustedes aprendan a diagnosticar, a saber
qué pedir de acuerdo cuando su paciente vaya a su consultorio. Yo quiero que ustedes sepan, atiéndanme bien, las fases de la enfermedad. Sabemos que el dengue atraviesa por una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Sepan en qué fase está el paciente para saber qué encontrar en cada fase y qué pedir en cada fase. Y una vez que sepan qué pedir en cada fase, cuando reciban el resultado del laboratorio, sepan interpretar ese resultado como médicos para hacer un tratamiento adecuado, de acuerdo al caso. En cambio, en teoría, yo les voy a hablar algo de eso porque a algunos auxiliares se les pasa y lo explican a la carrera, pero yo lo voy a reforzar un poco acá en teoría esa parte, ¿ya? Un poco, porque tienen 1 hora y media en práctica para resolver solo dengue. A mí no me da mucho el tiempo porque yo hablo de todos los arbovirus. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad endémica en climas cálidos y tropicales. Es decir, que solamente existe dengue en los lugares donde hay un clima tropical. ¿Por qué? Porque ahí solamente existe el vector. Si no hay vector, que es el mosquito, no va a haber dengue. Y en los climas tropicales es donde vive el mosquito, especialmente en las aguas de lluvia. Es por eso que nuestro país, la zona tropical de Beni, Pando, Santa Cruz y el norte de La Paz y el Chapare y el Chaco, es donde puede haber casos de dengue, porque ahí hay mosquito. Los objetivos para el dengue es establecer criterios clínicos y de laboratorio útiles para el diagnóstico y manejo de los casos de dengue, lo que ya les dije, ¿no? Y alcanzar un manejo dinámico de los casos de dengue con el fin de reducir, que ustedes adquieran conocimiento para que se pueda reducir el riesgo de una morbimortalidad por dengue. Entonces, ¿cuál es la definición operativa? El dengue es una enfermedad febril infecciosa de etiología viral sistémica. Ya saben, es un virus el que produce y la enfermedad no es localizada, sino es una enfermedad generalizada a nivel de todo el organismo, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Su presentación clínica es variable, como vamos a describir a continuación, una fase febril, otros pacientes pasan a la crítica y después la recuperación. Es autolimitada en la mayoría de los casos y temporalmente incapacitante. ¿Qué quiere decir? Que si se diagnostica dengue, unos 15 días deja al paciente en un estado de astenia, mialgias, artralgias, incapaz de poder trabajar y dar su actividad al 100%. El causante es yo quiero que les quede claro en todas las enfermedades que hablamos, en los exámenes se les pregunta agente etiológico. Agente etiológico es el microorganismo causante de la enfermedad y en este caso es el virus del dengue. Cuando les pregunte cuadro clínico que produce mialgias, artralgias transmitido por un mosquito que es el Aedes aegypti en climas tropicales y que se caracteriza por pasar por una fase febril, en algunos pacientes la crítica con signos de alarma, ¿qué se llama ese cuadro clínico? No me van a poner dengue, virus del dengue. Me van a poner fiebre por dengue, ¿ya? Ese es el nombre de la enfermedad, producida por un virus de la familia Flaviviridae, como ya dijimos anteriormente. Tiene 4 serotipos. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, ¿ya? ¿Qué quiere decir que da inmunidad de por vida? Que una sola vez uno se enferma de un serotipo de dengue. Por ejemplo, si yo este año hay epidemia de dengue y me enfermo con el serotipo 1, nunca más me enfermo con el serotipo 1. Me puedo enfermar con el serotipo 2, 3 o 4 el próximo año o en otra oportunidad, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente 4 veces me puedo enfermar de dengue, con los 4 serotipos diferentes. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. ¿Por qué? Porque este virus del dengue me deja inmunidad IgG mediante las inmunoglobulinas IgG que se mantienen en mi sangre durante toda la vida del serotipo que me enfermé, ¿ya? Todos los serotipos pueden producir enfermedad grave. No quiere decir que el 1, el 2, el 3, el 4 sea peor que el... Cualquiera puede producir una enfermedad grave, pero dejan inmunidad de por vida. ¿Cómo es el mosquito? Aedes aegypti. Este mosquito tiene en su abdomen unas manchas blancas, al igual que en sus patas, ¿ya? Tiene hábitos diurnos. ¿Qué quiere decir? Que solamente sale de día y en la tarde solamente pica, y solamente la hembra, porque la hembra solamente es hematófaga. La hembra solamente es la que succiona sangre y pone después sus huevos en aguas limpias, y es ahí donde proliferan los mosquitos, ¿ya? Este es el vector. Este es el área de Bolivia donde existe este vector, casi 2/3 del país. Y la hembra generalmente es la hematófaga, que vuela dentro de un área no mayor a 50 metros de donde se crió, de donde salió, del agua donde se crió. En algunas condiciones favorables podría volar 3 kilómetros para buscar un sitio donde depositar sus huevos, es decir, agua limpia. Por eso es que cuando hay epidemia de dengue, se busca a la gente de las universidades, a los estudiantes, a los docentes, a los soldaditos de los cuarteles para que hagan mingas. Ustedes, pues, el año pasado han entrado en periodo de pandemia y no han tenido la oportunidad de hacer las mingas. Yo todos los años he trabajado con los estudiantes haciendo mingas en epidemias de dengue y de chikungunya, que también hemos tenido, y Zika. Entonces, es buscar estos recipientes, que generalmente son los vasitos desechables que los tiramos en el campo, y viene una lluvia, y las llantas que la gente tira en los canales como basura, y viene la lluvia y se deposita esa agua limpia en estos recipientes, y ahí vienen estos mosquitos hembras y ponen sus huevos y se desarrollan miles de mosquitos, ¿no? Entonces, pero estos mosquitos son capaces de vivir entre 30 a 35 días. Ya dije cómo es la infección, pero lo repito. Aquí tenemos un mosquito sano. No todos los mosquitos son enfermos que tienen al virus. Hay mosquitos que son libres del virus. Entonces, este mosquito que es libre del virus, está sano, viene y va a picar también, va a picar a una persona, a un paciente enfermo que tiene al virus circulando en su sangre. Entonces, al tener al virus circulando en su sangre, va a succionar sangre con virus. Y entonces, al succionar sangre con virus, este mosquito se infecta. Pero este mosquito, como les decía anteriormente, tiene la particularidad de que en su interior se replica, es decir, tiene células donde se replica el virus. Y este virus replicado va a sus glándulas salivales y va a picar a una persona sana, succionando, introduciendo los virus. Entonces, los primeros días, esta persona, los 4 o 5 primeros días, esta persona sana va a enfermar va a tener primero un periodo de incubación de 7 días. Después va a tener al virus circulando en su sangre, entra en un estado de viremia y se enferma esta persona con dengue, pasando por las diferentes etapas. ¿Me he dejado entender, chicos? Doctora, disculpe, ¿el estado de viremia cuánto tiempo dura? El estado de viremia dura 4 días a 5 días. Eso depende de cada paciente. Y esta persona que está en etapa de viremia
ya está con el virus en sangre y viene otro mosquito sano y empieza nuevamente el ciclo. ¿Me he dejado entender? Aquí está claro. Periodo de incubación, 7 días, desde que me pica hasta que el mosquito empieza a presentar el primer signo, el virus, empieza a presentar el primer signo o síntoma, pueden pasar 7 días más o menos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy conviviendo con una persona que tiene dengue y hay mosquitos en mi casa, entonces, si hoy día tiene dengue, en 7 días puedo empezar yo a presentar los mismos signos y síntomas. Periodo de viremia, 4 a 5 días. Después del periodo de incubación, viene un periodo de 4 a 5 días de viremia, donde el virus está circulando en sangre. A esta etapa se llama etapa febril, hasta la etapa 7, porque el paciente aquí tiene fiebre, tiene mialgias, tiene artralgias, ¿no? Tiene dolor retroorbitario, puede tener náuseas, vómitos, dependiendo de cada paciente. La mayoría de los pacientes dura 7 días la enfermedad y entra en periodo de convalecencia. La mayoría de los pacientes, que dura 7 a 14 días y después puede volver a trabajar. Pero hay pacientes, como les decía, inmunodeprimidos porque tienen alguna comorbilidad, diabéticos, hipertensos, con cáncer o cualquier otra comorbilidad que hace que no pasen de la fase febril a la fase de convalecencia directamente, sino pasan por una etapa intermedia, que es la etapa crítica, donde aparecen signos de alarma. Aquí está clarito. Esto lo tienen que aprender bienísimo, les va a servir para entender el dengue. ¿Me voy a otro lado? A ver, un momentito, por favor, voy a cambiar de lugar. Listo, chicos. Entonces, este cuadrito es importantísimo que ustedes aprendan. Aquí, en todas las enfermedades virales, es importante que ustedes vean que de acuerdo a los días de la enfermedad, porque la mayoría de las enfermedades virales son agudas, es decir, no presentan cronicidad, a excepción de la hepatitis B, el HIV, que son crónicas, ¿no? La mayoría son agudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que duran un poco tiempo y después se van, ¿ya?
En el caso del dengue, es una enfermedad que más de 14 días no está, ¿ya? 7 días el paciente está en su etapa febril y después vuelve, perdón, con la signos, sintomatología y después entra en un periodo de recuperación. Ahora, aquí tenemos todas las variables que hay que tomar en cuenta para el dengue. Entiéndame bien, la clínica importantísima. ¿Qué es lo que el paciente va a sentir? Fiebre. Puede llegar a 40 grados. El día número 1 es el primer día que el paciente tiene fiebre. O sea, ¿qué le van a preguntar ustedes a su paciente? ¿Cuándo fue el día que usted tuvo fiebre? Entonces él le va a decir hace 2 días, hace 3 días, hace una semana. Entonces ustedes se ubican en qué día está el paciente. Entonces, los primeros signos es la fiebre, la deshidratación, las mialgias, artralgias, cefalea, que la mayoría ha tenido en esta fase que se llama fase febril, esta de acá. Pero, ¿cómo yo debo controlar si estamos en por ejemplo, ahorita no hay epidemia de dengue? Entonces, un paciente que aparezca con fiebre, más bien vamos a pensar en COVID, ¿no es cierto? Entonces, la parte epidemiológica también es importante, como siempre les he dicho desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tienen que pedir, si hay una epidemia de dengue, un hemograma para ver cómo está el hematocrito y cómo están las plaquetas. En este periodo febril, aquí están las fases de acuerdo a los días. En este periodo febril, el hematocrito está normal y las plaquetas están normales. No va a dar ninguna referencia en esta etapa febril, esta parte del laboratorio que me permite hacer seguimiento a mi paciente. Por eso es que este hematocrito y plaquetas yo debo pedirlo durante todo el curso de la enfermedad para saber cómo está evolucionando mi paciente. Esto tendrían que explicarles los de práctica, ya en práctica. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención, además de la fiebre, mialgias, artralgias? Que el paciente está en estos primeros 4 a 5 días en una etapa de viremia, como les decía. El virus está circulando en sangre, ¿ya? Entonces, si el virus está circulando en sangre, ¿qué muestra le voy a pedir para saber si es dengue, para confirmar mi dengue? Chicos, ¿se me durmieron? Un PCR. Sangre, doctora. ¿Qué muestra? Atiéndanme primero. ¿Qué muestra tienen que entender lo que les La serológica. No les estoy diciendo qué técnica van a pedir. Sangre. Estoy diciendo qué muestra biológica van a pedir a este paciente para ver si tiene dengue. Sangre. Sangre. Los que me han dicho PCR, mal. Los que me han dicho serología, peor. ¿Ya? Sangre. Estoy preguntando qué muestra. Sangre, porque el virus está en la sangre. Ahora, ¿qué técnica voy a pedir a este paciente que está en esta etapa de viremia? ¿Qué técnica? Análisis de laboratorio. ¿Ah? PCR. Aquí sí, PCR. O cultivo celular, cultivo de virus, ¿no? Aquí sí tengo que pedir eso. Esa es la técnica, el análisis de laboratorio que debo pedir en esta etapa. Porque el virus está aquí. El virus está aquí. ¿Qué quiere decir viremia? Virus en sangre. ¿Ya? El que me ha dicho serología, súper mal. Porque aquí, esta línea de aquí son la serología. Eso es los anticuerpos. No hay en la primera etapa. Si usted, doctor, que me ha dicho serología, o doctora que me ha dicho serología, pide serología en esta etapa, mal.
Su paciente no va a volver más a su consultorio porque le va a dar negativo. Y usted va a decir es dengue y el análisis le va a decir no es dengue, pero no es porque no sea dengue, sino porque usted pidió mal por no saber, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes les da esta etapa febril, como todos habrán estudiado, habrán sufrido de dengue alguna vez, ¿ya? La mayoría. Me hace mi hematocrito, mis plaquetas normales, y directamente pasan a esta fase de recuperación, donde ya hay que pedir serología porque ya tengo IgM, IgG después del 7º día, ya tengo IgM y después IgG, y la IgG se me mantiene durante toda mi vida, de ese serotipo, ¿no? Entonces, la mayoría, pero hay pacientes, como les decía, que pasan por esta etapa, que es la fase crítica. Por eso es que el dengue, la fiebre por dengue, se divide en dos. Dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma, y dengue con signos de alarma. Y lo grave es que este dengue con signos de alarma puede ir hacia el dengue grave, ¿ya? Y si se va a tiempo este paciente, se lo hospitaliza, se hace el tratamiento adecuado a este paciente que ya sufre de pérdida de líquido porque hay daño del endotelio capilar, salida del plasma hacia espacio extracelular, este paciente va a tener hemorragias, que son los signos de alarma, ascitis, náuseas, vómitos persistentes. Entonces va a tener un estado de deshidratación grave, va a entrar en un estado de hipovolemia. A este paciente hay que internarlo y a los más graves en salas de terapia intensiva para reponer esa falta de líquido que tiene, de hidratarlo, ¿no? A ese paciente para que no se muera. Y después de un tratamiento pasa a la fase de recuperación. Hoy en algunos casos hay mortalidad por dengue, se mueren los pacientes, ¿no? ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Sí, Los del A1, ¿han entendido? Sí, ¿Han doctora. entendido más? ¿Está más claro? Sí, doctora. ¿Seguro? Bueno, aquí es una repetición para que entiendan más. Las 3 etapas, febril, crítica y de recuperación. Febril, única en la mayoría de los enfermos. De la febril pasan a recuperarse. Pero en dengue, el primer día, fíjense esto es importante. La fiebre, está aquí el paciente con fiebre y después baja, puede ir directo a su fase de recuperación, pero a veces la fiebre baja y entra en la etapa crítica. Entonces, el hecho de que el paciente ya no tenga fiebre no significa que esté curándose. En algunos casos, el hecho de ya no tener fiebre puede ser que esté entrando en esta etapa crítica. ¿Me dejo entender? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, en dengue, el primer día afebril significa sin fiebre, es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse estas complicaciones. Extravasación de plasma y su manifestación más grave, que es el choque por la hipovolemia en la cual entra el paciente. Se manifiestan las hemorragias, pueden ser melenas, hemoptisis, hematemesis, gingivorragias, epistaxis. Entonces, acá sube el hematocrito porque hay extravasación, sale el plasma de los vasos, entonces los glóbulos rojos suben en porcentaje, sube el hematocrito y las plaquetas bajan por el endotelio que está dañado, ¿no? Entonces, esos son los signos de alarma que pueden llevar
si no hay un buen tratamiento en un hospital, a un dengue grave y a la muerte del paciente. Bueno, ya en la etapa de recuperación, el paciente elimina fisiológicamente el exceso de líquidos que se haya extravasado hasta normalizar todas sus funciones vitales. Muy importante la hidratación del paciente. En la fase febril, vuelvo a repetir, fiebre alta y repentina, puede haber exantema, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, náuseas, vómitos, y la prueba del torniquete puede dar positiva. Eso les van a explicar bien en práctica. Pero fíjense, estos son signos y síntomas inespecíficos. Cualquier enfermedad viral y algunas bacterianas pueden aparecer así. ¿Qué pasa si yo tengo fiebre, mialgias, artralgias, dolor de cabeza? Voy al médico, no me va a decir es dengue, no me va a decir es influenza, no me va a decir es COVID, no me va a decir es sarampión, me va a decir es una enfermedad viral. Hay que esperar que siga su curso y dar paracetamol, tratamiento sintomático, hidratar y paracetamol para la fiebre y los dolores, ¿no? Es difícil diferenciar. A veces el exantema nos puede ayudar a diferenciar, pero hay también enfermedades exantemáticas como el sarampión, la escarlatina, ¿no? Que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Puede llegar a la fiebre a mayor de 38 grados, ¿no? El paciente tiene que recordar qué día y hora inició la fiebre. Y no se encuentra un foco infeccioso. Cuando tiene fiebre y no hay un foco infeccioso, es decir, no tiene infección urinaria, no tiene neumonía, entonces hay que sospechar pues de un cuadro de dengue, peor si hay exantema y si persiste, ¿no? Aquí están algunos signos y síntomas de la fase febril que ya hemos hablado. Ya el sangramiento de las encías, ¿qué se llama eso en terminología médica? ¿Qué es el sangramiento de las encías en terminología médica? ¿Conjuntivitis? ¿Qué? ¿Qué dijo? Gingiviorragia. Gingivorragia, eso es, me cepillo los dientes y me sale sangre, ¿no? Gingivorragia, ¿qué es el dolor de cabeza en terminología médica? Cefalea. ¿Qué es la fiebre alta? Hipertermia. ¿Qué es el dolor detrás de los ojos que empeora con el movimiento? Retroocular. Dolor retroocular. Fuertes dolores de huesos y de las articulaciones, ¿qué es? Artralgia. Artralgias. Y de los músculos, como si me hubieran pegado, Mialgias. Cansancio extremo, ¿cómo es en terminología médica? Letargia. Letargia, astenia, ¿no? Pérdida del gusto y del apetito, anorexia, náuseas, vómitos, manchas y erupción en la piel, en el pecho y las extremidades superiores. ¿Qué se llama eso? Y las blancas en un mar rojo. Exantema se llama, ¿ya? Es el exantema. Esta diapositiva está para la gente que no estudia medicina. De eso se enojó una de sus compañeras, de eso se enojó y empezó a escribirme en el chat esa vez, de lo que me habló y me dijo, no sé qué cosa me dijo. Alguien me dijo de la clase. Me dijo, ay, no me acuerdo qué me dijo, pero me habló con esto. Esas manchas que aparecen en la piel, ya no hable así, le dije yo. Hable con terminología médica, es estudiante de medicina. Bueno, yo hablo así fuerte, ¿no? Y así duro. Se lo tomaron a mal los estudiantes que son de cristal ustedes, ¿no? Ustedes están en la época de
de que no ha habido clases presenciales, no han sufrido la presión de los docentes en el estudio. Entonces, ustedes así, por vía Zoom nomás, entonces ustedes reciben el conocimiento. Yo no sé cómo estará, si estarán durmiendo, si no estarán. Entonces, yo, en clases presenciales, por ejemplo, ¿qué hace? Al que se está durmiendo, a ese le pregunto ese ratito para mantener toditos, entonces están despiertos a que no les pregunte, ¿no? Pero aquí yo no los veo. Entonces, no han sufrido esa presión, y esa es su compañera de lo que habló, así como cualquier persona que habla. Yo esta diapositiva la veo para una persona, sangramiento de las encías. Ya un estudiante de medicina no tiene que hablar así, tiene que decir gingivorragias. De eso se molestó y empezó a escribir todas esas barbaridades en el chat. Que ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Lo que pasó o no? Sí, doctora. De eso fue. Bueno, y aquí tenemos las fases del dengue, que es la fase crítica, esta aquí que está con naranja, es del tercer al séptimo día de la enfermedad, donde aumenta la permeabilidad capilar, por eso bajan las plaquetas, hay manifestaciones hemorrágicas por la hipovolemia, y hay los signos de alarma, signos de gravedad, donde si no se interna en este momento al paciente puede pasar. Y esto es lo que tienen ustedes en su guía. Ya les decía, la primera fase, febril, es sin signos de alarma. Solamente es un paciente... Número desconocido. Por favor, un momentito.
Bueno, disculpen chicos las interrupciones. Entonces el dengue puede ser... Doctora, disculpe, es que dice la compañera Flavia si la puede aceptar, por favor, porque se le apagó su computadora. Sí, Sí, ya me aceptó. Gracias. Sin signos de alarma o con signos de alarma. Entonces, sin signos de alarma, ya saben, solo náuseas, vómitos, mialgias, artralgias. Y con signos de alarma, a este paciente ya va a empezar a tener sangrados, hemorragias, puede tener ascitis. A este paciente ya hay que internarlo, hacerle un tratamiento de hidratación por vía endovenosa, ¿no? Y si no lo internamos a este paciente, pasa a este dengue grave, donde ya hay un escape severo de plasma, lleva al estado de choque, daño ya de órganos como del hígado, ya hay transaminasas altas, daño del corazón y otros órganos, y este paciente puede fallecer. ¿Ya? Está claro, ¿no? Ahora, ¿qué se debe hacer cuando se tienen los síntomas del dengue? Ustedes tienen que decirle a su paciente que vaya al centro de salud más cercano para que sea vigilado y darle a conocer los signos de alarma, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para que ustedes, se ubiquen en qué etapa de la enfermedad está. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación que ya hemos hablado. Te va a dejar, no hay día, te va a dejar sin peso. Aquí está el exantema, ¿ya? Aquí está la prueba del lazo, que ustedes, la prueba del torniquete, les van a explicar en práctica. Aquí están las manifestaciones hemorrágicas que pueden presentarse. Esta es la epistaxis. Esta es la hemorragia conjuntival, esto es el exantema, que dicen, ¿no? Las manchas blancas en un mar rojo, ¿no? Islas blancas en un mar rojo. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto? Fíjense, ese es el exantema, que da mucha picazón. Bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? La primera picadura, digamos, que es con el serotipo dengue 3, su organismo va a producir anticuerpos contra ese virus del serotipo 3. Y estas inmunoglobulinas IgG se van a mantener contra el serotipo 3 durante toda su vida. Entonces queda inmunizado nuevamente para ese dengue. Pero si viene y les pica el mosquito con el serotipo 1, su organismo no está inmunizado permanentemente, sino está, yo he leído que no está inmunizado contra este serotipo y por lo tanto se puede enfermar. Y hay el riesgo de que en esta segunda enfermedad, por otro serotipo, haya aumento de las hemorragias, haya daño de plaquetas, mayor daño del endotelio, o sea que pueda entrar en una fase crítica, ¿ya? En una segunda enfermedad y peor en una tercera. Ahora, se dice que el haber enfermado con un serotipo de dengue, por ejemplo, dengue 1, puede dejarme una inmunidad, pero muy temporal, por muy poco tiempo, contra los otros serotipos de dengue, ¿ya? Eso se dice, pero que no dura mucho tiempo. Bueno, y aquí está el diagnóstico. ¿Qué debo pedir en el primer estadio? ¿Qué debo pedir en el segundo estadio? ¿No? Cuando está en los primeros 5 días, cultivo celular o PCR, porque el paciente está en estado de viremia. Y aquí, después del 5.º día, ya serología, primero subirá la IgM y después subirá la IgG. Esta es una ficha epidemiológica que ustedes como médicos deben llenar. Cuando solicitan un análisis para dengue, es sangre lo que se le pide al paciente, pero esa sangre debe ir acompañada de una ficha epidemiológica. Esta es la ficha epidemiológica que ustedes deben llenar, ficha epidemiológica de síndromes febriles, que no solamente es para dengue, sino también es para todas las enfermedades virales y bacterianas que cursan con signos, sintomatología similar, como por ejemplo malaria,
dengue, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica boliviana, hepatitis, todos en el periodo prodrómico, ¿no? Tienen la misma signo-sintomatología. Pero en esta ficha están los datos clínicos, los 3 pilares fundamentales. Los datos clínicos, los datos epidemiológicos y los datos de laboratorio. ¿Para qué? Para que se oriente. Esto solamente hacen en Cenetrop. Para que el laboratorio de Cenetrop se oriente en qué patología van a buscar. No solamente buscan dengue, también hacen PCR de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región, estas otras patologías. ¿Por qué? Porque se basan en esta clínica. Entonces aquí dice fiebre, el más importante, fíjense, ¿cuándo empezó? ¿Tiene fiebre? ¿Cuándo empezó? Día y mes, ¿no? Y si se murió, ¿cuándo se murió también? La gota gruesa para paludismo, cuánto dio su hematocrito, sus plaquetas, todos esos datos ayudan a establecer un diagnóstico, ¿no? Ya dijimos, diagnóstico directo en la primera semana y a partir de la segunda semana, la serología. Y aquí está bien clarito. ¿Cómo es la IgM para dengue? Fíjense, la IgM recién empieza a detectarse a partir de el 5.º día. El 5.º día la IgM recién va a dar positiva. Y se mantiene, dice, unos 3 meses la IgM y después cae. En algunos pacientes pueden ser 2 meses, en otros 1 mes, en otros 4 meses. Pero la que se mantiene de por vida y la que da inmunidad al paciente es la IgG. ¿Ya? Esto es el aislamiento del virus, o sea, el cultivo celular o la PCR. Se debe pedir en la fase febril porque está el paciente en etapa de viremia. Hasta el 5.º día se puede pedir, ¿ya? Después ya no hay virus en la sangre. Siempre que se recolecte la sangre, para conservarlo al virus, y voy a mandar a Cenetrop, y está lejos el paciente, tengo que congelar esa sangre, ¿ya? Bueno, ¿cómo es el tratamiento? Si solamente está en la fase febril, paracetamol, hidratación, o sea, tratamiento sintomático y vigilancia periódica. No explicar al paciente, decirle, ante cualquier hemorragia que usted tenga náuseas, vómitos persistentes, usted vuelva al hospital, ¿ya? Si el paciente no tiene signos de alarma, pero tiene alguna comorbilidad, se debe hacer tratamiento, o sea, no tiene comorbilidad. Si el paciente solamente le da un dengue clásico y no tiene ningún signo de alarma, el tratamiento con paracetamol e hidratación ambulatorio. Pero si el paciente tiene ese dengue, pero es un hipertenso, es un diabético, entonces hay que hacerle un seguimiento estricto y decirle, o si no, internarlo mejor para observar cualquier alteración que tenga. Y si ya tiene un signo de alarma, internarlo en sala general. Y cuando ya entra el dengue grave, entonces en una terapia intensiva. Bueno, la vacuna, hay vacuna para dengue, pero solamente se aplica en estos países. En Bolivia no se aplica vacuna para dengue. Bueno, eso sería dengue, chicos, que lo van a ver mejor en práctica. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a entrar entonces a fiebre amarilla. Bueno, el mecanismo de transmisión es el mismo, pero la fiebre amarilla, existe la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática. Bueno, primero es la fiebre amarilla selvática y después la urbana. La fiebre amarilla selvática nos viene de la selva. Todos estos virus han venido del África en primer lugar, ¿ya? Pero existe el virus de la fiebre amarilla en Brasil, en las selvas de Brasil, donde en los reservorios naturales que son los monos, ¿ya? Entonces, estos monos de la selva, los que están en la selva, en el monte, pueden tener al virus en forma natural.
Entonces, ¿quién va a venir? Ahí no existe el Aedes aegypti, eso quiero que lo tengan claro. El Aedes aegypti no hay en el monte, no hay en el campo. El Aedes aegypti es un mosquito que vive en las ciudades, en los pueblos, donde hay recipientes de agua limpia, que es lo que ellos utilizan para reproducirse, ¿ya? Entonces, estos monos que están en estado de viremia, circulando el virus en su sangre, son picados por el mosquito del monte, que es el Haemococcus, Aedes haemococcus en América y Aedes africanus en el África. Entonces, al succionar este mosquito a estos monos, succionan también el virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Y estos mosquitos se infectan. Ya están mosquitos infectados. ¿Cómo llega al hombre? El hombre llega hacia la selva o al monte por diversas actividades laborales o por ejemplo, a cazar, a talar árboles, por cualquier forma va al monte. Entonces puede ser picado por este mosquito selvático y le introduce el virus al picarle. Vuelve esa persona a la ciudad con su virus en etapa de viremia, la primera semana. Y ahí viene este mosquito y por mala suerte es el Aedes aegypti, le pica y puede transmitir de persona a persona. Es decir, la fiebre amarilla selvática es del animal al hombre a través de estos vectores. En cambio, la fiebre amarilla urbana es de hombre a hombre a través del Aedes aegypti. Vuelvo a repetir. Hay dos ciclos de transmisión, el selvático y el urbano. Primero, estos mosquitos Haemococcus o Aedes africanus viven en el monte, pican a los monos que están en estado de viremia con el virus de la fiebre amarilla y a estas personas que van al monte le pican, le introducen el virus, se viene a la ciudad. Y en la ciudad, en etapa de viremia, estos mosquitos que viven en la ciudad Aedes aegypti, pica a estos hombres que han ido a la selva, sacan el virus de la fiebre amarilla de su sangre e introducen el virus a personas sanas. Entonces, la transmisión ya va a ser de humano a humano. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Parece que hay una nomás que Sí, está doctora. teniendo. Sí, doctora, ¿Está claro? Bueno, y se producen epidemias de fiebre amarilla. Entonces, ¿qué dice Sí, la doctora. OPS? ¿Cómo ustedes como médicos van a saber que el paciente tiene fiebre amarilla? Amarilla se llama por el amarillo, ¿no? Que produce ictericia en la piel, ¿no? Ya hemos dicho que todas estas arbovirosis pueden presentarse bajo la forma febril en la mayoría de los casos, solamente fiebre, mialgias, artralgias, o puede haber ictericia, o pasar a la fase grave, ¿no es cierto? Donde ya hay signos de hemorragias. Entonces, la fiebre amarilla se caracteriza porque el paciente tiene fiebre, luego de 2 semanas de iniciados los primeros síntomas y aparecen las hemorragias, ¿no? Epistaxis, hematemesis, gingivorragias. Y si el paciente no es tratado porque entra en un estado de shock a tiempo en una sala de terapia intensiva o en una sala de hospitalización general de acuerdo al estado clínico de la enfermedad, entonces se sobreviene la muerte del paciente. Pero, como les decía, la mayoría presentan una enfermedad leve, con signos de fiebre, mialgias, artralgias, anorexia, náuseas, vómitos, fotofobia, y después un 15% pueden pasar a la forma grave. Esa forma grave se caracteriza porque persiste la fiebre, cefalea, vómitos, y luego pasan a la fase tóxica, donde ya aparece ictericia, las formas hemorrágicas, entra en un estado de shock y muerte, ¿ya?
Entonces, ¿con qué tengo que hacer diagnóstico diferencial? Con varias enfermedades. En el periodo prodrómico no puedo diferenciar, pero ya en el periodo de estado me ayuda la parte epidemiológica. Si es un paciente que viene del campo, del monte, y empieza a tener fiebre, mialgias, artralgias, entonces ese es un dato importante que está en la ficha epidemiológica que les mostré. ¿Estuvo en el campo los últimos 15 días? O si es un familiar, usted ha estado con un paciente que ha ido al campo, al monte, ¿no? Tengo que hacer diagnóstico diferencial por la ictericia con hepatitis, con malaria, porque también es del campo, es el mosquito anófeles, ¿no? Con leptospirosis, con dengue hemorrágico, por las hemorragias que se presentan, ¿no? Bueno, y de fiebre amarilla, Cenetrop es el único que hace la detección de los serológica y también el cultivo celular y la PCR. Por lo tanto, ustedes cuando tengan pacientes con sospecha de fiebre amarilla, no hace cualquier laboratorio. Cenetrop es el laboratorio de referencia y siempre mandar análisis con la ficha epidemiológica, ¿ya? No existe tampoco un tratamiento antiviral específico. No es como en la hepatitis B, por ejemplo, que se da ribavirina para evitar el carcinoma hepático, ¿no? No. Aquí el tratamiento es sintomático, ¿ya? El manejo de los pacientes graves debe hacerse en salas de terapia intensiva, pero no con antivirales, sino con tratamiento sintomático vía endovenosa, haciendo un control de todos sus signos. Bueno, ¿y quién es el agente causante de todas estas virosis? El mosquito Aedes aegypti en su mayoría, ¿no? En la fiebre amarilla urbana sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si no hubiera mosquito, no hubiera todas estas arbovirosis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar a la población, saber que existe este virus. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos en etapas presenciales, como les decía? Yo con mis alumnos íbamos a hacer campañas de extensión. Entonces, donde algunos hacían las mingas, otros hacían la toma de presión a los pacientes, otros hacían la educación a los pacientes, iban con sus afiches y les explicaban, existe la fiebre amarilla, el dengue, ustedes no tienen que tener estos recipientes con agua para evitar su proliferación de los mosquitos, hay que destruir a los mosquitos con desinsectación, significa echarles veneno, ¿no? A estos mosquitos, a estas larvas donde están estos recipientes, fumigar, vacunar. Para la fiebre amarilla existe la vacuna en nuestro medio, que se dijo anteriormente que esta vacuna solamente daba inmunidad. Existe un solo serotipo, es el virus de la fiebre amarilla. Por lo tanto, existe una sola vacuna que da inmunidad durante 10 años, se decía anteriormente, ¿ya? Desde los 10 días que se inyecta hasta los 10 años. Pero se ha visto, en nuevos estudios, se ha visto que esta vacuna puede dar inmunidad de por vida, porque se ha sacado a los soldados que fueron a la guerra del Vietnam, que se internaron en la selva, se les vacunó contra la fiebre amarilla. Y después se sacó sangre allá a los veteranos, a los viejitos que fueron a la guerra y todavía tenían IgG contra el virus de la fiebre amarilla. Entonces, actualmente se dice que este virus, que la vacuna da inmunidad de por vida. Estas son las acciones que se deben hacer para destruir mosquitos o para prevenir las enfermedades, ¿no? Chikungunya. Chikungunya es una fiebre también producida por un arbovirus, que es el virus chikungunya, ¿ya? Este virus, todos los virus estos nos vienen del África. ¿Cómo nos vienen? A través de gente enferma que se viene en etapa de viremia, y aquí son picadas por el mosquito Aedes aegypti que existe en nuestro medio tropical, ¿no? Donde se descubrió en el año 1952 en Tanzania, en el África, y recién llegó al Caribe en el año 2013. Yo me acuerdo que este año donde se descubrió el virus chikungunya en las Américas, yo estaba de vacaciones en Punta Cana, y entonces ahí yo prendí la televisión, me acuerdo siempre,
y decía, hay tantos casos de fiebre chikungunya en la televisión, decía, yo nunca había escuchado. Y entonces ahí ya puse en el programa de virología, lo puse el virus chikungunya, porque de ahí nos llegó rapidito, ¿no? Nos llegó rapidito de tanta gente que iba a Punta Cana, que es donde apareció en República Dominicana este virus por primera vez en el Caribe. Entonces llegó a Bolivia, ¿no? Y como aquí tenemos al mosquito, entonces rapidingo dio chikungunya. Entonces, este es un virus también ARN de la familia Togaviridae. Este no es Flaviviridae, es Togaviridae, que produce la fiebre de chikungunya. Pero, ¿y de dónde viene este nombre chikungunya tan raro? Cualquiera podía decir, parece quechua, parece aymara, parece no sé qué. Pero es un idioma africano, el quimaconde, que significa doblarse, significa chikungunya. ¿Por qué? Porque esta fiebre, este virus, produce una inflamación de las articulaciones muy grave, que el paciente queda con esa dificultad para caminar, porque inflama las articulaciones de las rodillas, de los tobillos, y el paciente no puede caminar, ¿no? Pero en el periodo prodrómico, la mayoría solamente tiene, igual que el dengue en su fase febril, fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, exantema, pero los dolores articulares es lo que lo caracteriza. Suelen ser muy debilitantes, pero en la mayoría de las personas desaparecen a los pocos días, pero en otros se quedan secuelas, ¿no? A veces es difícil diferenciar porque hay personas que les viene esos dolores articulares tan fuerte en el dengue que puede pensarse que es un chikungunya, ¿no? Por eso el dengue se llama también la enfermedad ¿rompe qué dicen? Rompehuesos. Rompehuesos, porque duelen mucho las articulaciones en algunos pacientes, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos estos dolores articulares pueden durar durante varios meses. Yo me acuerdo a un doctor, el doctor Crespo, que era docente de la universidad, se murió, ¿no? Hace unos 2 años. Le vino, y yo lo vi caminar, apenas subía las gradas después de que era tan activo. ¿Qué le pasó, doctor? Mire, me enfermé de chikungunya, me dijo. Y hasta ahora han pasado ya 2 meses y no puedo caminar. Entonces, en algunos pacientes las alteraciones son graves, no solamente en las articulaciones, sino también neurológicas, cardíacas, y también con náuseas y con vómitos, ¿ya? Bueno, este virus, el que transmite también es el Aedes aegypti y en algunos casos el Aedes albopictus, que es de la misma familia, ¿no? El periodo de incubación puede aparecer es similar al dengue, 4 o 8 días después de la picadura del mosquito infectado, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que pedir? Lo mismo, pedir en la primera semana PCR, los primeros días de la infección o cultivo celular. Pero los anticuerpos aquí tardan en aparecer. Se dice que IgM a los 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad. Y las IgM persisten unos 2 meses. Las IgG permanecen de por vida. O sea, aquí no es después de la semana que hay que pedir la serología. Puede dar falsos negativos. No es como el dengue, ¿ya? El tratamiento, no existe tratamiento antiviral específico, el tratamiento es sintomático. ¿Qué quiero decir, chicos, al decir no existe tratamiento antiviral específico? ¿Alguien entiende qué quiero decir con eso? De que hay que tratar los síntomas que presenta el paciente. No. ¿Qué quiero decir que no existe tratamiento antiviral específico? Que no hay se podría decir, un medicamento o algo que destruya específicamente ese virus. Eso, que no existe un antiviral que se aplica para destruir al virus, como es el caso, yo lo dije hace ratito, de la hepatitis B. La hepatitis B, para evitar el carcinoma o la cirrosis, hay que dar ribavirina, que es un antiviral, ¿no es cierto? Eso lo dije hace ratito.
ahí hay tratamiento antiviral específico. En el caso del SIDA, hay que dar los antirretrovirales específicos, que son el AZT, hay que dar los antivirales. ¿Para qué? Para evitar la replicación del virus. Pero aquí no, el tratamiento es sintomático. Ahora me dejo entender. En todas estas arbovirosis el tratamiento es sintomático, ¿ya? Con antipiréticos, analgésicos, hidratación, lo más importante. No hay vacuna para chikungunya, solamente hay una sustancia que se descubrió en el 15 de agosto del 2014, pero no es virus inactivo lo que se aplica, sino es una sustancia a base de proteínas que se ha visto que estimulan al sistema inmunológico, pero no es virus inactivo. Cuando hay epidemia de estas arbovirosis, hay que colocar en las salas de emergencia o de terapia estos mosquiteros, porque estos pacientes muchas veces llegan con fiebre en etapa de viremia. Entonces, si vienen los mosquitos, entonces vienen, los pican y se produce la epidemia en el hospital, ¿no? Estos recipientes, muy importante, fíjense cómo botamos basura. Eso es lo que hay que sensibilizar a la población. Evitar estos recipientes donde se acumula el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En épocas de minga, toda esta basura se recolecta. Fíjense cómo se va buscando las larvas, ¿no? Se va echando este veneno para las larvas. Eso se hace en épocas de minga. Aquí buscando las larvas. Este es el doctor Roberto Torres. ¿Han escuchado hablar del doctor Roberto Torres? Era docente de la facultad. Se murió el año pasado en la primera ola de COVID, juntamente con el doctor Urenda. De COVID se murió por estar trabajando. Este doctor era una eminencia, docente de epidemiología de la facultad. Yo lloré mucho cuando se murió este doctor, porque yo trabajé hartísimo con él. Él iba en persona a todas estas mingas, él trabajaba así con toda la gente, porque lo vivía con pasión su trabajo, ¿no? Excelente profesional. Estas son las épocas de minga, donde junto con los soldados, los estudiantes de las universidades y los docentes van, echan veneno en estas acumulaciones de agua, recolectan estos recipientes que dejan y que son lugares, se entra, se toca los domicilios, chicos, mire aquí mis alumnos tocando domicilios, entrando para destruir las larvas de los mosquitos, ¿no? Bueno, ¿y qué es Zika? Zika es muy reciente en América. El año 2015 recién llegó a Brasil, pero fue descubierto el año 1947 también en Uganda, ¿no? Se descubrió en un mono rhesus cuando se realizaba un estudio cerca de la transmisión de la fiebre amarilla, ¿no? En la selva. Todos estos virus nos vienen del África, ¿no? Pero ya ahora existe en América. ¿Qué es el Zika? La enfermedad de Zika es una enfermedad similar al dengue y chikungunya, muy similar. ¿Cómo se transmite? También por la picadura de la Aedes aegypti. Pero aquí el periodo de incubación es más largo, 12 a 13 días es el periodo de incubación. A veces es la más leve de las tres. Puede pasar de forma asintomática o presentarse la forma febril, o hay casos, en el caso de las embarazadas, por ejemplo, que se enferman de Zika, hay riesgo de que se presente microcefalia. ¿Cuáles son los síntomas? Los mismos, mialgias, artralgias, astenia, cefalea, lo mismo. Un signo que puede diferenciar es la conjuntivitis, ojos rojos, pero sin secreción, o sea, conjuntivitis viral, pero sin secreción. También hay exantema, ¿ya? Aquí hay la diferenciación de los síntomas entre Zika, dengue y chikungunya. Fíjense, todos tienen fiebre, por eso son enfermedades febriles. La más grave es el dengue. Mialgias, artralgias, cefalea el dengue, también el Zika, ¿no? Náuseas, vómitos.
El dengue también tiene artralgias. También el chikungunya tiene mayor cantidad de artralgias, más intensas. Todos tienen exantema, erupciones cutáneas. Lo que sí al Zika puede haber conjuntivitis, no bacteriana, que no se ve en los otros, ¿no? Entonces, difícil si no es por laboratorio, ¿no? Bueno, esto también es otra diapositiva, donde también el influenza hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Ahora el COVID, ¿no? Esta es una diapositiva que los alumnos llevaban para mostrar a la gente. Sangrado, erupciones con puntos rojos y picor, no les van a decir exantema a la gente, ¿no? Pero ustedes ya tienen que hablar con propiedad, ¿no? ¿Cómo se transmite el virus del Zika? Ya hemos dicho, mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. Y el mosquito hay en las zonas tropicales. Tratamiento sintomático, no hay vacuna. Se dice que también deja inmunidad de por vida. Entonces, chicos, hemos terminado la arbovirosis, un tema bien largo, que me he excedido mucho en el dengue, porque veo que los auxiliares lo pasan así, que no se van al tema de lo que ustedes tienen que saber diagnosticar y interpretar los casos clínicos y de laboratorio, ¿ya? Entonces, si no hubiera Aedes aegypti, mosquito, no habría dengue, chikungunya, ni Zika, ¿no? Por eso es que hay que combatir, romper la cadena epidemiológica en el vector. ¿Cómo? Educando a la población de que no hayan de que no hayan ¿qué cosa, chicos? Que no haya ¿qué? Los vectores. Pero ¿cómo no va a haber los vectores? ¿Qué tiene que hacer la gente para que no haya criadero de vectores? Hacer minga. ¿Qué? Hacer minga. Tener una... Pero ustedes no le van a decir a la gente haga minga. Lo más educar a la población es decirles que no boten esos vasos de plástico o basura donde se acumula líquido, ¿no? Que no boten, ¿no? Liberar aguas estancadas, sí. Bueno, y esta es una foto, ya que les hablé de Punta Cana, este es un viaje a Cancún, ¿no? Aquí estamos con mi hija. Su foto en Punta Cana, a nosotros nos importaba. Y cada vez lo hace otra vez para ya dictarnos clases. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? No lo escuché. Cada vez la hace, ¿qué ha dicho? Se le fue el micrófono. ¿Qué ha dicho su compañero? A ver, cuéntenme, pues ya no me enojo yo. Y yo sé quién ha sido Justiniano. ¿Qué ha dicho Justiniano? Perdón, doctora, se fue que le estaba mostrando a mi madre su viaje. ¿Qué cosa estaba diciendo? A ver, cuénteme. Que nos estaba presumiendo su viaje, eso le estaba diciendo. Cada vez presume su viaje, dice, ¿no? Sí, eso. Ya no les voy a contar entonces mis viajes, chicos. Yo les muestro para incentivarlos, para decirles, ¿no? Uno al principio estudia, se saca estudiando, después trabajando, para después gozar de los viajes. Después uno goza de los viajes y de las vacaciones, pero al principio cuesta, ¿no? Pero ya no les muestro porque ustedes dicen que uno presume de los viajes. Ay, son terribles ustedes. Terribles. No les voy a mostrar.
Doctora, una pregunta. ¿A los cuántos años de trabajo usted empezó así a hacer viajes y todo eso? ¿A los cuántos años? De haber trabajado. Les cuento cuando empecé a hacer viajes. A mí me encanta viajar, yo siempre viajo. Ahora pues mi hija tiene 27 años. Cuando mi hija tenía un año mi hija tenía. Fui a la feria exposición, fuimos con mi esposo. Y participé de un concurso, no era un concurso, era una rifa de una agencia de viajes. Y era llenar unos cupones de todos los visitantes de la feria, decían, ¿no? Y yo llené el cupón por si acaso. Cuando el último día que terminó la feria exposición, me llaman y me dicen que yo me gané el viaje. Era un viaje a Miami, Orlando, con todo pagado, para 2 personas. Ahí yo fui a ese viaje y ahí empecé a viajar. Me gustó y empecé a viajar. Y todos los años reuníamos con mi esposo, ya trabajábamos, ya de 50 en 50 dólares todos los meses del sueldo destinábamos para viajar. Al principio íbamos por tierra a Brasil, a Camboriú. Íbamos todos los años a Camboriú, por tierra a Brasil. Después ya empezamos a viajar más, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ya son las 10.